Amén. Dios le bendiga. Vamos a leer una porción de las Escrituras. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 5. Aleluya. 1 de Juan capítulo 5, versículo 1 hasta el 5. Leemos la palabra de Dios. Cuando lo tengan, digan amén. Amén. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Espíritu Santo. Dice: todo aquel que cree que Jesús, aleluya, es el Cristo, es nacido de Dios. Pero creer, ¿cómo? Porque la gente allá afuera dice: sí, yo creo en Dios. La Biblia dice que los demonios creen y tiemblan. Entonces, ¿de qué manera el texto o el término aquí, el apóstol Juan, creer? Está hablando de un compromiso. Está hablando de aquellos que han aceptado a Jesús como Señor y Salvador de su vida y se han comprometido a obedecer. Entonces, todo aquel que se compromete, que haya recibido a Cristo como Señor y Salvador, este es nacido de Dios. Por eso Jesús le dice a Nicodemo: es necesario, Nicodemo, que tú o todos tenemos que nacer de nuevo. Tenemos que nacer del agua y del Espíritu para entender las cosas espirituales, para entrar en el reino de Dios, para poder tener conexión con Dios. Con Dios tenemos que nacer de nuevo para entender las cosas espirituales, para poder saber cómo se definen las cosas espirituales. Tenemos que nacer de Dios. Entonces, creyendo en Jesús es que nacemos de Dios. Cuando creemos, cuando aceptamos a Jesús, cuando vivimos, aleluya, entonces cuando aceptamos a Jesús, tenemos a Dios en nosotros. Tenemos la vida de Dios en nosotros. Tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tenemos la autoridad de Dios en nosotros, la autoridad de Cristo. Tenemos el nombre de Jesús, aleluya, para usarlo. Tenemos la sangre de Cristo, el sacrificio de Cristo. Tenemos todos los méritos sagrados de su Hijo a favor de nosotros. Somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo Jesús. Aleluya, bendito Dios. Entonces, ¿qué pasa aquí? Ya nacimos de nuevo. ¿Ahora qué? Mostramos el amor a nuestros hermanos. ¿Cómo? Cuando guardamos los mandamientos de Dios. Oiga lo que dice. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios. Cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. ¿Aló? Cuando amamos a Dios y guardamos su mandamiento. Cuando usted ama a Dios, por eso dice: amarás a Dios sobre todas las cosas. Y después dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo yo hago eso? Guardando los mandamientos de Dios. Si yo guardo los mandamientos de Dios, ahí es que yo muestro que yo amo a Dios. No es que yo vaya a la iglesia, no es que yo te predique, no es que yo te enseñe, es que yo guarde los mandamientos de Dios y usted guardemos los mandamientos de Dios. Eso es ahí es que define si nosotros amamos a Dios, si nosotros amamos a nuestro hermano también. ¿Por qué? Porque obedecemos. Porque en la parábola de los dos hijos, hubo uno que le dijo, que el padre dijo: hijo, vete a trabajar a mi viña. Sí, señor, pero no fue. Pero el otro dijo: vete a trabajar a mi viña. Dijo: no, pero sí fue. ¿Quién tú crees que hizo la voluntad del Padre? Aquel que dijo que no, pero sí fue. Y Jesús le dice, esto le estaba hablando a Israel y a los judíos. Y Jesús dijo: de cierto os digo que las rameras y los publicanos están entrando primero que ustedes al reino de los cielos. Porque vino Juan y no le creyeron, pero la prostituta, los publicanos sí le creyeron. Oiga. ¿Por qué? Porque guardaban sus mandamientos cuando obedecían lo que Juan le decía. Ellos no obedecían y Juan fue enviado por Dios. Entonces, Jesús dijo bien claro: el que me ama, mi palabra guardará. El que no me ama, mi palabra no guarda. Y cuando guardamos la palabra de Dios y la vivimos, el Señor viene a morar en nosotros y hace morada en nosotros y se manifiesta a nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos conexión con Él. Y así de esta manera también mostramos ese amor a los demás. Pues amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo lo puedo lograr? Solamente obedeciendo a Dios. Nacemos de Dios, amamos a Dios cuando guardamos su mandamiento. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos. Su mandamiento
no son gravosos. Porque todo lo que es nacido de Dios, aquí viene algo. Todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, todo ser humano que tiene a Dios, oiga bien, tiene el poder de Dios, oiga bien, tiene la autoridad de Dios, oiga bien, ha sido libertado del poder del diablo, ha sido libertado del poder del pecado, ha sido libertado del poder de la muerte, ha sido libertado del poder del inframundo infernal total. Entonces dice, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido el mundo. ¿Cuál? Nuestra fe. Nuestra fe. La fe en el Señor Jesucristo es la que vence al mundo. Por fe. Oye, si tú crees, para el que cree es salvo. Para todo aquel que cree es posible. Tú tienes fe, es posible. Tú crees, funciona, lo pone en práctica, funciona. La mujer dijo, si toco su manto, recibió sanidad. Oiga, el centurión dijo, solamente di la palabra y mis criados sanarán. Y así fue. El creer, porque cuando tú crees en el Señor, tienes plena confianza, te deja llevar por el Señor, te deja guiar por el Señor. Y dice, que tú perseveres en tu fe hasta el final, serás salvo. Serás salvo. Porque cuando tú tienes una fe inquebrantable, una fe en la palabra, una fe en el Señor, cuando tú buscas al Señor con fe, dedicado, una disciplina de oración, de ayuno, de obediencia, de estudio de la palabra. Mira Pablo, oye, me lo atacaron, lo apedrearon, lo persiguieron, lo azotaron, oye, lo odiaron, se juramentaron para matarlo, pero no pudieron con él, porque Pablo tenía una fe, aleluya, inquebrantable. Pablo ya había entregado su vida ya, porque cuando uno entrega su vida al Señor, uno muere al pecado. ¿Me entiendes? Entonces Pablo había muerto al pecado totalmente, estaba entregado ya al Señor. Y lo atacaron, lo buscaron como destruirlo, pero oye, Pablo moría cuando Dios decidía que lo matara. Oye, porque el mundo, cuando tú te dedicas a Dios, no tiene ningún poder sobre ti. Amén. El diablo no tiene ningún poder sobre ti. Esta es la fe que ha vencido el mundo. Nuestra fe en Cristo ha vencido al mundo. Aleluya. Por eso el que persevera hasta el fin, ese será salvo. Para el que cree todo es posible. Aleluya, bendito Dios. Pedro comenzó a caminar sobre el agua, pero de que dudó comenzó, dice, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Oiga, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Quiere decir que si tú crees en el Señor, no solamente tú vences al mundo, sino que tú haces cosas sobrenaturales. Oye, cosas fuera de este mundo, porque Dios es divino. Dios está por encima de todo. Dios es el creador de todo. Dios es la esencia del poder mismo. Entonces, cuando tú te conectas con esa esencia en Cristo Jesús, es mejor dicho, que tú naces de esa esencia de poder y esa esencia tú dejas que Dios mismo dirija tu vida, entonces, aleluya, tú vas a caminar en el poder del divino, santo, poderoso Dios. Y no va a poder, oye, el diablo no va a poder, la muerte no va a poder, los demonios no van a poder, las circunstancias no van a poder, la crisis no va a poder, la depresión, la supresión no va a poder contigo, porque la fe que tú tienes vence al diablo, vence al mundo, vence al infierno, vence a todo, porque esa fe es en Cristo. Entonces, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ya, Jesucristo dijo, Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Los judíos, con todo y la Torá, están equivocados. La Biblia es la palabra de Dios, la Torá, pero ellos están equivocados. Los judíos están equivocados, los judíos. No la Torá, los judíos. Los musulmanes, con todo su Corán, están equivocados. Oiga bien. Los católicos, aunque tienen la Biblia, están equivocados. Oiga lo que le estoy diciendo. Quiere decir, por ejemplo, los judíos tienen la Torá, el Antiguo Testamento, pero tienen el velo. Todavía están tapados, están velados todavía.